Tenemos un tremendo invitado en el día de hoy. Es un hombre de la casa, es familia. Es como si nunca se hubiese ido de acá. ¿Ha andado patiperreando en plena pandemia? Lo pillamos, lo descubrimos. En plena pandemia, patiperreando, México, Dubái. Está con un proyecto educativo muy interesante, pero incluso, escúcheme bien, incluso se le ha puesto fichas, su nombre ha salido como candidato presidencial. Vamos a hablar de todo, le vamos a preguntar de todo al señor Cristian Contreras. ¿Cómo está, Cristian, doctorísimo? Ahí está, bueno, ahí estamos. Usted no cree mucho en esto, pero yo tengo que seguir todos los protocolos porque si no después nos vienen a cerrar el boliche acá. Oye, estamos más lejos todavía. Sí. Antes estábamos acá. Estamos como a 3 metros, estamos cumpliendo todos los protocolos porque, bueno, así tiene que ser. Yo sé que usted no... Usted siempre ha estado distante de todo esto. Usted que es un buen lector, un seguidor, que le gusta mucho la historia. ¿Por qué ha tenido esta mirada un poco reacia de...? Julito, ¿te parece? Porque quedó una conversación pendiente Sí, entre nosotros. Quedó precisamente el análisis, pasado un tiempo, de la situación de la pandemia, y yo te había planteado la tesis, que es un virus de baja mortalidad, pero contagioso, ¿ya? Han pasado ya desde esa conversación como 6 meses. Entonces pongamos las cartas en la mesa, Julio, porque tú también tienes que, digamos, mirar esto desde arriba para poder ver realmente lo que ha ocurrido. Lo voy a hacer contigo. Voy a ponerme en esta situación de dron. Julio, yo tengo las cifras, a mí se me actualizan las cifras todos los días respecto de la pandemia. ¿Tiene un programa usted especial? No, me lo envían cordialmente un amigo doctor, me actualiza todos los días los números oficiales de la pandemia. ¿Te parece que los veamos y los analicemos? Por Porque favor. eso es lo que hoy día uno tiene que hacer desde mi punto de vista. Se han hecho en Chile alrededor de, mira, la cifra exacta, no voy a ir redondeando, Sí. 4.177.000 test. De esos 4.504.000 han aparecido como positivo en el COVID, ¿ya? De esos, 481 se han sanado y las personas que hoy día están activas, es decir, que tienen este virus, son 9.000 personas y han fallecido 14.026 personas. Entonces, esos son los datos oficiales, ¿ya? Esto significa que las personas fallecidas por el COVID representan el 0,07% de la población nacional. Las personas que están hoy día con el COVID representan el 0,06% de la población nacional. Y aquí está lo que uno tiene que decir, Julio. ¿Te mata más gente la malaria en Chile? ¿Te mata más gente la fiebre amarilla, el cáncer, la diarrea, la gripe estacional que el COVID? Entonces, con esos datos, uno tiene que decirlo. Yo he estado en diferentes partes del mundo estos últimos meses y cada país enfrenta el COVID con su idiosincrasia. La pregunta que yo te digo y que se la hago a todos los amigos allá al otro lado de la orilla es si tenemos 0,07% de mortalidad, ¿se justifica lo que ha ocurrido, el confinamiento, las medidas restrictivas que te ha generado, mira, oficialmente 2 millones de cesantes, pero que la cifra extraoficial son 3 millones de cesantes? ¿Te justifica esta cifra de 0,07% de personas muertas una campaña mediática del terror? ¿Te justifica estas cifras que tenemos nosotros, que hoy día hay 9.000 contagiados, que nunca colapsaron por cierto, los hospitales? Hay más de 5.000 residencias libres. Esa es la pregunta que uno tiene que hacer. ¿Se justifica o no se justifica? Para mí,
estas cifras pasado el tiempo y con este análisis, estas cifras no justifican el confinamiento y la destrucción de la economía media, la destrucción de las pequeñas empresas de nuestro país. Ahora bien, Julio, estas son decisiones políticas, ¿ya? Pero yo te puedo hacer una pregunta, Sí, pues. de calce. Sí, pues. Tú estás trabajando sobre cifras con confinamiento. La pregunta es, ¿qué hubiese pasado si no se hubiesen tomado estas medidas? O si, ¿qué hubiese pasado si no hubiésemos estado en confinamiento? Porque tú dices, mira, todo esto del ataque que hemos armado por el 0,07, pero ¿cuánto sería si no se hubiesen tomado estas medidas? Esa es mi pregunta, la dejo abierta, tú sabes Sí, que... obviamente. Mira, las cifras en general en el mundo, uno también tiene que decir, Julio, que por eso son decisiones políticas, ¿ya? Si uno tiene, cuando nosotros empezamos la pandemia, había se inauguró la pandemia con un 0,02% de muertes, 0,02% de muertes, ¿ya? Ha respondido el sistema, se ha confinado, estamos de acuerdo, pero la tesis sigue siendo al menos la que uno tiene que reflexionar, porque te está matando más gente, como te lo dije, la diarrea en Chile, te está matando más gente el cáncer y también otras enfermedades. Ahora también uno tiene que decir que muchos de las personas que aparecen muertas bajo COVID han salido de alguna forma con certificados de función alterados, en el sentido de que mueren de una enfermedad y lo ponen COVID. Hay un caso muy emblemático en Colombia, donde un joven de 18 años murió por una bala perdida en la cabeza y le pusieron certificado COVID. Eso resonó en Colombia. Entonces, nosotros estamos, mira, si tomamos las palabras de Donald Trump, que las dijo ahora, Julio, las dijo en su último discurso y hoy día acaba de tuitear con letras mayúsculas todo, diciendo que en el fondo el gran peligro de todo lo que estamos viviendo no es el virus, sino que son las políticas de restricción de libertad que te está destruyendo la economía de los países, la convivencia de los países. Lo dijo Donald Trump. Y hoy día, como te decía, sacó un Twitter señalando que, criticando a los a los canales fake, es decir, los medios de comunicación, que en vez de traer tranquilidad, te han generado miedo sistemático ordenados por la Organización Mundial de la Salud. No hay que olvidar que Estados Unidos le quitó el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud y se salió de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, Julio, Cristian, todo esto deriva en una decisión política. pero déjame sacarte de todo esto porque me parece muy bien lo que nos estás contando, nos estás dando cifras, lo que dicen los demás. Me gustaría escuchar qué piensas tú en la confianza que tenemos. ¿Cuál es tú has leído mucho, has estado encima de esto, te preocupa desde el primer día, me consta porque tú dices que vamos con una conversación pendiente porque hablamos en marzo cuando esto recién estaba partiendo, cuando todavía casi no partía, estaba partiendo en el mundo. Entonces, la pregunta es para ti, Cristian Contreras, para nosotros, doctor Radovich, para otros, doctor Fay, para ti, ¿cuál es tu reflexión? ¿Cuál es tu mirada del tema en lo personal? En lo personal, siento que las políticas de restricción de las libertades que ha determinado la destrucción de la economía, la quiebra de muchas empresas y de personas, no han sido unas medidas adecuadas para enfrentar la pandemia. Eso es lo que yo pienso. El virus es un virus que nos va a acompañar quizá desde hoy día para el resto de la vida. ¿Para ti hay una sobrereacción de las autoridades en general? Por supuesto que sí. Eso es lo que uno tiene que ponderar sobre datos científicos. Se tomaron las medidas restrictivas de la libertad con un 0,02% de mortalidad,
donde todavía aquí en Chile apenas se conocía el virus ni se había aislado, Julio. Se tomaron medidas políticas sobre un tema científico. Ahora, todo esto orquestado evidentemente por la industria más poderosa del mundo, que es la farmacéutica. Pero si tú me dices a mí me da pena lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Por qué, Julio? Porque se está destruyendo la convivencia, se está destruyendo, ya no te puedo saludar de un abrazo como solíamos hacer, se ha destruido a la clase media, los ingresos de las personas están bajando drásticamente, sobre todo en la clase media, dentro del 30-40%. Los jóvenes han desarrollado un terror, los niños, estoy diciendo, un terror a un virus que nunca han visto, promovido por todos los medios de comunicación que no han ponderado realmente el dato científico. Y, por cierto, desde mi punto de vista, quizá para sintetizarte toda esta situación, hay una sobrereacción política en nuestro país respecto de las cifras de la pandemia. Uno no puede tomar decisiones tan drásticas que significan el quiebre de gigantescas empresas, de la pequeña también empresa, sobre la base de lo que podría ocurrir. Entonces, no es una empresa de seguros esto que te dicen, oye, asegúrate porque te puedes quebrar la pata, sino que en el fondo las medidas que se tomaron, bueno, también han servido, si tú lo te das cuenta, para que el gobierno termine su mandato a duras penas, pero con el confinamiento se bajó el estallido social y en consecuencia estamos heredando, porque lo que va a venir ahora, Julio, el gobierno que venga ahora va a recibir un país destruido y en una crisis civilizatoria peor de la del 73, Julio. En el 73 estaban las cosas más claras entre un modelo capitalista y un modelo comunista. ¿Y a quién beneficia esta sobrereacción que tú hablas de la autoridad? ¿A quién beneficia en el mundo y a quién beneficia en Chile? ¿Quiénes son los que se benefician con estos grandes confinamientos, con este cambio de vida, que implica crisis económica a nivel de industrias y a nivel de personas? Para ti, ¿quiénes son los beneficiados? Porque atrás de medidas así, disculpe que le diga, pero siempre hay muchos que pierden y hay alguien que gana. Para usted, ¿quién gana? Bueno, las cifras son claras también, pues. En Chile se han hecho 4.177.000 test COVID, PCR. ¿Cuánto vale cada test PCR? Ahí están los beneficiarios. ¿Cuánto vale todo lo que es la posible venta de vacunas? La industria, mira, uno tiene que entender que cuando Bill Gates, que es un símbolo de toda esta vacunación global, quiere 7.000 millones de vacunas para vacunar a la población mundial, bueno, los gobiernos van a tener que pagarlas, pues. Y en consecuencia, los grandes beneficiarios y los que se han aprovechado de todo esto y que están sacando cifras maravillosamente azules, es la industria más poderosa del mundo, que es la farmacéutica. Después viene la industria bélica, pero la industria bélica corre por otro lado. Entonces, se hablaba también... Ahí están las cifras objetivas. Se hablaba también de los beneficios que han tenido todas las empresas de aplicaciones, todo el mundo virtual, por englobarlo porque como físicamente estás confinado, está todo el mundo virtual, desde las plataformas televisivas, desde los internet, desde los buscadores, desde toda la industria virtual, porque al confinarte quedas limitado a un Zoom, por decirlo. Mira, se calcula, y eso es muy interesante también, porque mira, de todo uno puede sacar aprendizaje, Julio, que es lo importante, ¿ya? Los que más van a ganar y los que están ganando, evidentemente, son los que acabo de mencionar. Fíjate tú que se calcula que de aquí al año 2020, de aquí a el 2024,
la industria online, por decirlo así, la industria digital, tanto de educación como de televisión, va a mover 325.000 billones de dólares al mundo, en el mundo entero. Entonces, evidentemente se están desarrollando estas empresas con lo que se llama, bueno, con las nuevas tecnologías de comunicación. En ese sentido, bueno, la televisión tradicional, por cierto, va a dar, y ya están dando paso a todas las plataformas multi-streaming. Es decir, me hace pensar más bien que todo esto que estamos viviendo se enmarca dentro de una etapa de alfa y omega, en realidad de un gran cambio y salto evolutivo, donde un paradigma está quedando atrás y un nuevo paradigma se está estableciendo. Lamentablemente, yo creo que a mí lo que me preocupa muchísimo es como a nivel de esta situación sanitaria, lo que me preocupa es que, primero, esta pandemia fue avisada en 1970 por un libro, una novela que dijo que iba a salir en 1971, una pandemia de Wuhan, China. También el Departamento de Investigación de los Estados Unidos anunció la pandemia para el 2025. Bill Gates ha señalado que prepárense para los próximos virus que vienen, porque ahora prácticamente puede surgir todo o se puede mediatizar a la población a partir de todos estos posibles virus que pueden surgir. Entonces, yo también pienso que yo creo que hay un gran problema en el hecho de que la gente no está bien informada realmente de los datos científicos de la pandemia. Como te digo, las cifras son claras, 0,07% de mortalidad, un virus que probablemente todos los vamos a tener, pero otra cosa es la economía, otra cosa es la convivencia. A mí también me da mucha lástima ver en todas partes del mundo gente en la playa, donde el viento pasa, donde están solos, con las mascarillas. La mascarilla es un símbolo también de quédate callado, Julio. Es un símbolo de esclavitud, porque a los esclavos antiguamente se le ponían unos bozales que le tapaban la boca. Entonces, ahora no podemos ni siquiera abrazarnos. ¿Y seríamos esclavos de qué, a tu juicio? Esclavo de una política que se ha corrompido, de una forma de pensar el mundo, que es el viejo mundo, esa política materialista, dualista, esa visión que te pone simplemente al consumo como centro de toda la actividad humana, que es un poco el paradigma que está quedando atrás. Para mí, en gran parte, al menos bajo mi visión, hay una arbitrariedad, políticas que no están bien tomadas, que no han sido prudentes y que te están destruyendo no solamente la sociedad, sino que la convivencia, la economía, por fines, lamentablemente, que no están muy claros. No están claros en cuanto que, como te digo, el dato científico del virus es una cosa y las medidas políticas que se han tomado son otra cosa que no están muy bien encajadas. Hay un caso que me tocó muy cerca. Un tío mío, que lo quiero mucho, falleció de cáncer y le pusieron COVID. Eso no lo tengo que... Nadie me lo cuenta. Lo cuento yo. Entonces... O sea, más encima tú dices que las cifras están infladas. Están manipuladas y alteradas, Julio. Yo no sé si infladas o desinfladas. Prefiero decir que lo que sí sé es que no hay rigurosidad científica adecuada en nuestro país. Cuando tenemos un nuevo ministerio de investigación y ciencia, que lo que hace es quitarle financiamiento a los investigadores de nuestro país, estamos viviendo las consecuencias de un subdesarrollo.
es un subdesarrollo educativo, es un subdesarrollo cultural, Julio. Y eso es de esperar que lo podamos subsanar, pero cuando yo veo las autoridades que tenemos, lamentablemente faltan líderes íntegros, líderes transformacionales, líderes políticos, económicos, religiosos que quieran el bien de toda la ciudadanía y no de sus respectivos sectores. La situación es dramática, Julio. La situación, aquí nosotros estamos tomando un tecito, siempre digo que es siempre muy agradable conversar, pero hay otras personas que no tienen ni plata para la micro. Hay jóvenes, Julio, que están peleando porque no tienen nada ya que perder, porque la sociedad que se creó los dejó marginados. Tenemos un tremendo desafío como país y eso pasa por mejorar la educación. Hay que partir con la educación, Julio. Entonces, cuando uno se educa, cuando uno sabe las cifras, ya surge el virus. Bueno, ponderemos realmente como hacen los científicos. ¿Cuántos muertos ha tenido el virus? ¿Cuál es su nivel de contagio? Aislémoslos para identificarlo y tomar medidas políticas acordes con los datos científicos. Pero aquí, a mi parecer, ha habido una exageración, no han sido las medidas políticas adecuadas y las consecuencias las están padeciendo muchos de los amigos que están allá al otro lado de la orilla, Julio. A mí me da pena un poco lo que está ocurriendo. Cristian, estoy leyendo aquí que Francia está muy complicado. Están pensando en tener un mes de confinamiento, que España está muy complicado, está con toque de queda, está con algunos sectores confinados. ¿Qué te pasa con esa información? Que es fresca, de ahora la estoy leyendo aquí. Mira, por eso estaba buscándola acá. Por eso digo, cada país está enfrentando el virus desde su propia realidad social y cultural. Pero cuando tú te metes, por ejemplo, a Italia, en un momento Italia, sobre todo en la zona de Lombardía, fue muy crítico porque surge mundialmente la explosión en Italia, en Francia también. Pero sucede que todas las personas que estaban muriendo en la Lombardía, en Italia, estaban muriendo de COVID, pues. Entonces, del 100% de personas que mueren, es algo cuestionable que todas mueran de COVID. Lo que uno tiene que hacer para respetar también a cada país, bueno, analizar lo que le pasa a uno. A mí me consta que han habido manipulaciones en México, en Colombia, manipulación de las cifras de la muerte del COVID. Me consta en México, en Colombia, en Chile y también en Italia. Son países donde algo está ocurriendo o algo ha ocurrido comandado por, evidentemente, estas instituciones de salud que de alguna forma han promovido una situación de pánico generalizado, cuyo fin último, es que te vendan vacunas. Y la vacuna también, Julio, ¿por qué no se informan realmente lo que está pasando con las personas que los tomaron acá en Chile de prueba? Hay reacciones adversas a las vacunas promovidas por el señor Gates. Hay reacciones de diferente tipo. Entonces, mira, siento que se necesitan líderes muy bien preparados para enfrentar realmente esto. Y cuando uno ve que todos obedecen, prefiero ni seguir, Julito, ni seguir con esto, porque me hace ver, en el fondo, que, bueno, sea lo que sea, son medidas que no están adecuadas a la realidad científica o en lo que si hubiese estado yo realmente sin presiones, o si un presidente hubiese estado sin presiones, hubiera ponderado mucho más el confinamiento de 6 meses antes, viendo realmente que es el virus, Julio.
Si aquí todavía yo no lo tengo muy claro si lo lograron aislar y si el aislamiento del virus es precisamente el COVID, porque hay 26 cepas y tipos de COVID distintos y solo 6 afectan al ser humano. Entonces, ¿vamos a convivir con este miedo? ¿Vale la pena que hoy día estemos condicionados para el futuro con este miedo a otro virus? Porque tienen 3 virus más guardados por ahí para meter miedo. Entonces, siento que estamos un poquito abandonados en ese sentido a líderes que realmente te hablen con la verdad científica. Cristian, ha hablado harto de líderes. Mientras tú estabas viajando, yo sé que estabas viajando en esa época porque te llamé. En ese momento creo que estabas en Dubái. Aquí se empezó a especular y se empezó a hablar de tu nombre como candidato presidencial. Y has hablado de liderazgo mucho rato, de los líderes de los líderes. ¿Te gustaría a ti asumir un compromiso tan relevante como ese? No me diga nada. Vamos a volver con eso. Estamos en un momento en que, como dice Cristian, la familia no lo ha pasado bien y muchas se han visto empobrecidas y tienen muchas deudas. Te hablaba de los liderazgos, te hablaba que en un momento, y fue muy bullado mediáticamente, se hablaba de tu nombre como candidato presidencial. Yo te llamé en ese momento, tú estabas fuera de Chile. Primero que todo, ¿qué te parece eso? Que salga tu nombre a la palestra. Primero, es un honor, Julio, porque que a uno lo nombren espontáneamente en una encuesta, en un sondeo de opinión, como posible candidato presidencial, siendo un outsider, porque tú sabes que yo de la política contingente soy muy crítico, pero cuando sale el nombre, y aquí en un diario amigo me ponen ahí como lo estamos viendo, siento que es un honor para uno que lo nombren como un posible representante y una opción presidencial, Julio. Y como te digo, uno tiene las buenas ideas, la gente por regla general a uno lo conoce, sabe cómo uno ha sido, uno puede cometer errores, pero nunca yo he faltado a la verdad. Siempre busco la verdad, Julio. He puesto siempre en la mesa, aunque duela, todas las cartas en la mesa, Julio. Y yo creo que eso es lo que la gente valora. Atreverse. Yo decía, cuando hacíamos los programas, y tú me decías muchas veces, hagamos un programa, no sé, de la iglesia, por ejemplo. ¿Pero por qué me haces hacer eso? Porque uno tiene que poner las cartas en la mesa y que la gente saque sus conclusiones allá al otro lado de la orilla. Entonces, o de cualquier cosa, cualquier programa, lo que la gente valora en ese sentido, yo creo que es la búsqueda de la verdad. Y para mí es un honor, evidentemente, que lo nombren, pues, Julito. Imagínate potencialmente de presidente. Magnífico, pues, Julito. Te llevaría a ti primero de vocero de gobierno. Oye. Así que prepárate. Se lo agradezco también. Oiga, Cristian, ¿y te atrae? Porque una cosa es que te sientas orgulloso, que te sientas honrado y que creas que la gente ve en ti un hombre verdadero. Pero otra cosa es, ¿te atrae, te seduce, te gusta? Mira, debo decirte que es una situación que alguna vez lo pensé y realmente siento que, mira, te lo respondo de esta forma. Yo no tengo una necesidad política, ¿ya? Nunca la he tenido, pero tengo mi posición política. Escribí una teoría política también en mi tercer libro, ¿ya? Estaba fuera de Chile, mirando toda esta situación, crisis social, más pandemia con muchas restricciones. Y yo digo, ¿sabes lo que digo, Julio? Digo, si puedo colaborar realmente a mi pueblo, a nuestro pueblo, por construir un nuevo país, una nueva cultura, un nuevo Chile, para eso estoy dispuesto y lo haría con muchas ganas, pero no para hacer usufructo de la política, para buscar el poder, ni esas cosas. Esas cosas
yo ya las superé hace mucho tiempo, pero sí ser un servidor de nuestra ciudadanía. Para eso sí me gustaría, y también para instalar realmente los grandes pensamientos de futuro, porque en eso sí que podemos conversar, Julio. Nosotros estamos dejando atrás un paradigma añejo, dualista, que se ha corrompido, y hoy día estamos en el amanecer de una nueva visión. Para construir una nueva visión, para eso estoy, Julio, para darle esperanza a la gente de que sí podemos transformarnos a nuestro país en una potencia mundial. Para eso estoy, Julio. Pero, evidentemente, lo que uno es un outsider. Es decir, la maquinaria política la tiene la derecha, el financiamiento para las campañas políticas y presidenciales la tiene la derecha y la izquierda. Y uno representa, eso sí, a la amplia mayoría de nuestro país sin representación política, pues, Julio. Entonces, el único camino que a uno le queda es que la gente allá, al otro lado de la orilla, lo apoye, y si es que uno recibe el apoyo, sí podemos generar el gobierno de la conciencia, un gobierno evidentemente positivo. Por lo tanto, Julito, si todo va confluyendo y todas las fuerzas y las energías del universo abogan por algo nuevo para nuestro país, que nos saque de esta corrupción, porque lo que nosotros estamos viviendo, estamos presenciando una crisis civilizatoria, Julio. Nuestro país, si tú te das cuenta realmente y te abstraes y mira lo que está ocurriendo, hay una crisis en la educación gigantesca. Los casos de corrupción están a la orden del día. Caso Cabal, Penta, Soquimich, ¿cómo se llama? La colusión de la farmacia, del papel con... Bueno, ¿cuántos casos de corrupción, Julio? El Paco Gate, el Milico Gate, la destrucción de la Iglesia Católica moralmente por las redes de pedofilia, la administración que se ha corrompido en el tiempo, la crisis climática, la sequía, Julio. Cuando tú ves todo el panorama realmente de nuestro país, a nivel filosófico, que es fundamental, te sacan la filosofía de los colegios, te sacan la historia de los colegios. Cuando tú lo ves a nivel, global, te estás dando cuenta, nosotros estamos en una crisis civilizatoria, Julio, donde las derechas e izquierdas subsisten solamente por la lucha por el poder, no por el bien de toda la ciudadanía. Cuando tú ves eso, yo digo, uno puede construir un nuevo mundo, Julio, y uno puede ser una opción. Uno puede ser una opción alejada de las derechas e izquierdas porque uno representa el camino medio, representa el supercentro, centro, el equilibrio, la síntesis, tercer movimiento, como le quieran poner. Pero no me pongas ni a la derecha ni a la izquierda como ideologías. Yo creo, Julio, en una política basada en la virtud, Julio. Yo creo en una política donde el gobernante es el padre de la nación, donde la familia realmente del gobernante es toda la ciudadanía, Julio, donde se gobierna con el ejemplo. En esas cosas yo creo, ¿por qué? Porque estudié toda la política mundial y después de estudiar a Maquiavelo, que es el padre de la política, de todos estos políticos que hemos tenido, que duermen con el príncipe de Maquiavelo aquí en la almohada, llegué a Confucio. Confucio, un filósofo del siglo VI a.C. en China, que te plantea la virtud en política. Uno es un servidor público, no se viene a servir de toda la ciudadanía. En eso creo, Julio. Y pienso que uno puede ser una opción de virtud, siendo que uno no es perfecto, Julio, pero sí puede establecer un nuevo paradigma de convivencia. Si mira, es tan simple, y esto es muy relevante, ya que me preguntaste sobre esta parte política. Nosotros tenemos a la izquierda y a la derecha, Julio.
que como ideologías se han corrompido por el poder durante los últimos 50 años. No hablo de las personas, sino que hablo de las ideologías, porque las personas todas son más o menos bien y mal, pero están controladas por estas ideologías. Estamos en un gobierno de derecha hoy día. O sea, la solución ahora es que se lo pasen a la izquierda, de nuevo, Julito, para que ojalá que todo el mundo lo entienda, a través tuyo y toda la gente que nos ve, pero para que nuestro sistema sociopolítico y cultural evolucione, Julio, se necesita el tercer referente, Julio. Se necesita el equilibrio, la síntesis, para que estos dos sectores ya no se tiren el poder uno a otro, sino que evolucione, porque la realidad evoluciona dialécticamente. Tesis, antítesis, de esa pugna o de ese choque surge la síntesis. En nuestro país lo que falta es que ese 90% de la ciudadanía se marque en este camino del medio, en una nueva visión política que permita a todo el sistema evolucionar. Por eso yo trabajo, Julio. Yo no trabajo para hacer ni la derecha ni la izquierda, porque estas ideologías se han corrompido. Yo creo que uno puede ser una opción, y de hecho para muchos es una opción, pero dentro de estos que no tenemos representación. Si no hay un tercer referente, Julio, lo que viene ahora es un gobierno de izquierda que no solamente te va a destruir a la empresa como lo ha hecho con las políticas de impuestos que han instaurado, sino que te lo va a sepultar, Julio, si viene la izquierda ahora. Y la derecha no es una alternativa después de lo que hemos tenido los últimos mandatos. Se necesita, Julio, el camino. Mi análisis es que el único camino para que evolucione nuestro país es formar realmente la síntesis, el tercer referente con doctrina basada en la virtud. Por eso yo trabajo, Julio. Trabajo para esos pensamientos y para crear y para transformar a nuestro país en una potencia mundial. Déjame decirte Sí. una cosa. Yo estuve en Dubái y un gran empresario de Dubái me dijo lo siguiente. Recordemos que Dubái hace 30 años era un desierto estéril. No había nada en Dubái. Y después de 30 años lo transformaron en una joya del Islam, donde conviven 200 naciones en paz, bajo, los condicionamientos de allá. Pero me dijo lo siguiente: ustedes en Chile tienen un país rico. Si tuvieran un solo líder noble e integral, serían una potencia mundial, Julio. Yo creo que eso es lo que nos faltan los líderes integrales, íntegros, transformacionales, porque el pueblo, esto es una máxima, siempre sigue el ejemplo de sus líderes. Y cuando tú tienes líderes como los hemos tenido, que no te extrañe que el pueblo te saquee, que no te extrañe que el pueblo robe, que esté en el narcotráfico. ¿Por qué? Porque sigue el líder, el ejemplo de sus líderes. Tenemos la posibilidad de ser una potencia mundial y no lo hemos hecho por las mezquindades de la derecha e izquierda. ¿Y la educación qué rol juega aquí? Ese es el primer paso, Julio. El primer peldaño es la educación. Dentro de las reformulaciones del Estado que yo he planteado en mi texto, en mi libro, en la teoría política, lo primero es la educación, pues, Julio. Necesitamos una educación que te reconozca el potencial de cada persona. No puede ser que todos tengan que ser o arquitecto, o médico, o abogado para ser felices, pues, Julio. Porque cada persona tiene un potencial divino infinito.
Entonces la educación tiene que ser una educación para ser feliz. Si yo tengo en primero básico a un joven que lo identifico por ser un superdeportista en potencia, lo desarrollo como un superdeportista, pues Julio. ¿Para qué lo voy a tirar a estudiar matemáticas en exceso si voy a tener un campeón de tenis? Si yo tengo una lumbrera en las matemáticas, y eso uno lo puede observar hoy día. Si yo tengo una lumbrera en las matemáticas, le potencio las matemáticas. Si hay otro que es artista, le potencio el arte, Julio. Pero aquí, esta pésima educación que ha sido una bolsa de plata perdida durante los últimos 50 años, Julio. ¿Estandariza al ser humano? Te uniformiza. O eres ingeniero para ser feliz, o eres arquitecto o profesor, y no te descubre tu propia potencialidad. Te disminuye, no te valora al niño, al joven, Julio. Por lo tanto, lo que uno está trabajando, particularmente en México, en la Academia Mandala y en la academia que yo tengo acá, es en formar una nueva educación para que seamos felices, Julio, y para que reconozcamos en cada uno el verdadero potencial que tienen las personas desde su nacimiento por haber llegado a la existencia, Julio. Y eso pasa por algunos pilares fundamentales en la educación, como es desarrollar primero las habilidades socioemocionales, que tienen que ver con la espiritualidad, con adaptarse a los cambios que vienen, porque hoy día, mira, tú puedes sacar tu licenciatura, pero vas a tener que adaptarte a cuánto cambio. Y para eso, tus habilidades socioemocionales. El inglés es otro pilar importante. Hay que hablarlo porque es el idioma que al menos en la mitad del mundo funciona para comunicarse. El otro es el chino mandarín, pero hay que utilizar el inglés. La otra cosa son las matemáticas, pero las matemáticas inteligentes, no las fome, porque la matemática te desarrolla todo lo que es el razonamiento lógico. Si yo tengo... ¿Eso andaba haciendo en Mandala? Eso es lo que estamos haciendo en Mandala y estamos haciendo acá. Estamos construyendo una nueva visión. ¿Cómo se trabaja lo socioemocional? Porque fíjate que yo, aquí esta es una inquietud que he tenido desde muchos años, lo hemos compartido acá. ¿Cómo va a ser posible que durante horas y horas de colegio, meses y meses, años y años y años, los jóvenes sean capaces de resolver una ecuación matemática y no sean capaces de resolver la frustración que le entrega pelear con un amigo, enojarse con la polola o tener un nudo en el corazón por una mala relación con un papá? ¿Cómo es posible que un niño llegue a los 13, 14 años sin poder manejarse mínimamente en la vida y en sus emociones para poder desarrollarse integralmente como ser humano y sí sepa echar acento, sepa echar el verbo, sepa responder cuánto es 7 por 4, sepa de memoria la cuestión de la química, el O2H2, no sé, la tabla, no sé cómo se llama, y no sepa cómo reaccionar ante una discusión con un mejor amigo o ante una pelea cuando estás conociendo a una niña a los 12, 13 años, o cómo abordar a una persona, cómo no enfrentar la frustración, el miedo, la impotencia, la soledad, etc. Esa parte no me cuadra. Nunca me ha cuadrado. Julito, esto se hace primero dentro de otra visión educativa. O sea, esto es imposible con lo que te impone hoy día el Ministerio de Educación. Es imposible, ¿ya? Pero sí, reformulando la educación, se desarrollan, Julio, con prácticas. Prácticas, por ejemplo, de carácter meditativo diarias. Prácticas por ejemplo, del ejercicio del yoga. Prácticas de intenciones. Práctica, y en el fondo es mucha práctica. Tú para tener para ser hábil emocionalmente, tienes que, igual que con una pelota de fútbol, para hacer las dominadas, es decir, 1000 dominadas para tener la habilidad. Para tener esta habilidad tienes que practicar. En el fondo, trabajarlo. Trabajarlo, por supuesto que sí. Y se trabaja diariamente para que después de un lapso de tiempo el joven sepa cómo enfrentar las adversidades
y la sepa de enfrentar de la mejor manera. Reforzando muchísimo, Julio, pero es fundamental reforzar en la educación la divinidad que uno tiene adentro, Julio. Cuando uno llega al mundo en este país, uno es una carga para la sociedad. Así te recibe el Estado, eso eres una carga. Y así te trata el Estado. Y así te educa el Estado como una carga. Y en realidad cada uno de nosotros tiene a la divinidad adentro y la divinidad también está afuera. Entonces hay que reforzar mucho eso en los jóvenes. Nosotros tenemos un potencial infinito, Julio. Cada uno de nosotros y los jóvenes que están allá al otro lado de la orilla, pero imagínate lo que es nacer en el universo, Julio. Y nos dicen que tenemos que hacer esto, esto y esto. Nosotros traemos misiones, talentos, dones, que este desarrollo de las habilidades socioemocionales bajo programas, son programas, Julio, son programas académicos de desarrollo. ¿Para qué? Para que uno reconozca que, ¿sabes qué, Julio? Todo lo que tú quieras, todo lo que tú desees en la vida, lo puedes cumplir. Pero para eso, primero uno tiene que partir dignificando al joven, dándose cuenta que aunque nació debajo de un puente, puede llegar a hacer lo que él quiera, Julio, si lo visualiza, lo proyecta y si la educación y el profesor te lo potencia, Julio. Pero ahora estamos en una educación un poquito atrasada. La educación que viene es el pilar, Julio, de cualquier cambio en nuestro país para construir un nuevo Chile, que es lo que yo digo siempre. Partamos de una educación consciente, Julio, consciente de lo que tú realmente eres, de las potencialidades a las cuales evidentemente hay que incorporarle los inmensos adelantos científicos y tecnológicos, pero en el caso de nuestro país, sobre todo por la idiosincrasia que tenemos y en general la desigualdad educativa, tenemos que darnos cuenta. Piensa tú que en la prueba de selección universitaria o prueba de aptitud académica, solo el 3% de la población saca 700 puntos, Julio. Es decir, tienes el 93% de los jóvenes que no está preparado supuestamente para estos condicionamientos universitarios. En consecuencia, ¿qué pasa? Tiene que cambiar, estamos reformulando la educación, reconociendo que uno se educa para ser feliz, Julio. Si tú eres perseverante en lo que si te identifica de pequeño, sé perseverante y vas a aportar al medio. Hoy día yo veo lamentablemente, sobre todo los jóvenes de la primera línea, lamentablemente peleando con Carabineros, que es otra tremenda institución de nosotros, pero los jóvenes no tienen nada que perder, Julio. Y como no tienen nada que perder porque la sociedad los excluyó, porque no les dio la educación, porque los dejaron pateando piedra, como decían los prisioneros, luchan. Esos jóvenes necesitan educación consciente, que es la que estamos construyendo nosotros. El primer peldaño, el primer pilar para un nuevo mundo. ¿Y sabes qué, Julio? No es difícil hacerlo, Julio. Es simplemente llegar, sentarse en el Ministerio de Educación y decir clarita y pongamos las reglas claras. ¿Queremos una educación realmente de primer mundo? Estos son los programas y se acabó el cuento. No, que tanto, no, si ya tuvieron 50 años para tratar de hacer algo bueno y han sido un hoyo de pérdida de plata. Enseñémosles a los jóvenes dentro de esta educación consciente a ser sabios. Y eso se enseña con un modelo de sabiduría que tú entras a una sala y en 1 hora, en 2 horas, tú terminas siendo sabio porque son modelos de comprensión de todo y no necesitas leerte la biblioteca entera como lo hice yo. Entonces, podemos generar gente sabia, Julio. Sabios, jóvenes sabios, que no tendrán muchos libros,
no habrán leído muchos libros, pero que son sabios para enfrentar la vida. Y eso con un modelo educativo que yo mismo lo escribí con mi puño y letra, inspirado en las grandes filosofías del mundo. Ahí, clarito. Entonces, hay tanto que hacer, pero como y yo siempre me exagero por Julio, me apasionan estas cosas y por eso soy así, porque también estos medios son a veces reduccionistas. Entonces, para llegar a la gente uno tiene que decir, sí podemos, Julio, sí podemos. Podemos en un gobierno crear un nuevo país, Julio. Siempre que no se vaya el gobierno más ni a la derecha ni a la izquierda, porque ahí vamos a estar liquidados, eso está claro, sino que surja un tercer referente. Ahí está el camino, Julio, para que todos evolucionemos, para que tengamos una educación visionaria. Yo estoy trabajando durante lo último, desde que entré a la universidad ya hace ¿cuántos años? Hace más de 30 años, Julio, trabajando por una educación, una formación nueva, consciente, en poco tiempo, profundidad de la sabiduría, para que, ¿sabes qué? Mira, cada persona que nace en el mundo trae una misión y un destino a la tierra para que lo cumpla. No que cumpla el destino que yo quiero como gran institución del Estado, sino que cumpla lo que ellos vienen a hacer. La generación nueva, nuestros hijos, Julio, vienen con un código genético que en realidad son maestros de nosotros. Y nosotros como profesores o como académicos pensamos que las sabemos todas, y tu hijo te dice una cosa y te está dando una enseñanza porque venía del cosmos, para salir y poder superar todo esto. Esta crisis civilizatoria se soluciona partiendo por la educación y después la economía, Julio. La economía es fundamental también dentro de todas estas reformulaciones. Y me permito decir una cosa nomás de la economía. Ya estamos de vuelta en este programazo, este programón, esta conversación siempre, siempre oportuna, muy contundente, muy apasionada, con Cristian Contreras, para nosotros, para nuestra familia del Leid, el doctor Radovich, para muchos de ustedes el doctor Feil, ¿no es cierto? Pero para nosotros es nuestro Cristian, querido amigo además, y por supuesto conversando de temas súper profundos. Estábamos terminando de hablar de la educación y tú decías que había también que trabajar mucho en el tema de la economía. ¿A qué te referías? Julito, nosotros tenemos que volver a pensar los principios de la economía como hay que volver a pensar los principios de la educación. Yo te aseguro y me puedo comprometer a que vamos a tener una educación de excelencia, sí. A nivel de la economía, Julio, esto es porque esto hay que pegarle un palo a la izquierda y un palo a la derecha para que esto funcione, ¿ya? El palo va a la izquierda. Uno tiene que decirlo, Julio, aunque le duela a toda la gente de la izquierda y a la ideología de la izquierda, pero las políticas promovidas por la izquierda de impuestos sistemáticos contra las empresas de Chile ha destruido la empresa nacional, Julio. Fui a cambiar unos zapatos a Cardinale, que es una empresa de zapatos que me gustan los zapatos porque son de calidad, hechos en Chile. Y me permito nombrarla porque es un ejemplo concreto, Julio. Nómbrela. Entonces llego, hola doctor, me conoce el vendedor hace 15 años, ¿ya? Y me dice, iba a cambiar unos zapatos que me quedaron chicos, y me dice, doctor, le presento al último zapato chileno. ¿Cómo? Sí, doctor. Todo lo demás que usted ve acá está hecho con la misma calidad, pero en China. ¿Cómo es la cuestión? Efectivamente, Cardinale llevó su empresa a China por los impuestos desmedidos
que impuso las políticas, sobre todo de izquierda, Julio. Y en consecuencia, eso significa cesantía. Eso significa en nuestro país pérdida de la valiosa, del valioso oficio del zapatero, Julio. Y pérdida económica porque se lo llevaron a China porque allá no le cobran impuestos. Y les sale más barato cambiar toda la empresa para allá, importarlos, que producirlos acá en Chile, Julio. Lo mismo le pasó a la empresa Guante. Lo mismo le pasó a muchas empresas que se están yendo por las políticas de impuestos abusivas promovidas por la izquierda de este país y por su nefasta ideología, que sí hay que pegarle duro. Ahora bien, eso es muy, muy relevante. Por lo tanto, ¿qué es lo que uno tiene que hacer y entender? Primero, si nosotros fuéramos Alemania, donde ya hay un desarrollo industrial establecido en las venas y en el ADN del país, bueno, cóbrale el 45% de los impuestos, porque esos 45% de los impuestos, ¿sabes dónde se van? Se van a una educación gratis en Alemania, se van a una salud gratis en Alemania, se van a beneficios sociales, porque la industria ya está integrada dentro del nivel de desarrollo. Pero nosotros en Chile, nosotros somos un país en vías de desarrollo, si no subdesarrollado en muchos aspectos. Necesitamos consolidar la industria, Julio, la industria chilena. Y eso se consolida bajando los impuestos para que puedan producir las cosas económicamente, sea lo que sea. Eso es muy importante y hay que decirlo, Julio. Un impuesto a las personas del 40% también. Oye, momento, ¿y dónde se va la plata? Ni siquiera para arreglar las calles, Julio. Las calles llenas de hoyo. ¿Por qué con esa plata que se cobra tanto? ¿Por qué no tenemos una educación gratis? ¿Por qué no tenemos una salud gratis? Entonces, es nefasto, Julio. Nefasto. Después de todo lo que me ha dicho, ¿podríamos confirmar que el zapato de hoy día es chino? Me quedé con el último zapato chileno. El último zapato chileno. Es el último zapato chileno. Es un día histórico también para el calzado del programa acá. Efectivamente. El último zapato chileno. Y decir otra cosa, porque esa política te está destruyendo la empresa chilena, la empresa nacional, Julio, con mucha claridad. A ver, te quiero interpretar. Tú no estás contra la fuerte imposición o los fuertes números de impuestos en países desarrollados donde la industria está consolidada y ayudan a tener una sociedad de bienestar. Estás en contra de los impuestos fuertísimos en sociedades en vías de desarrollo, subdesarrolladas, donde las industrias no son fuertes y donde esas platas no saben dónde llegan. Porque finalmente toda la gente se está rascando con sus propios uñas a pesar de que paga el 40% de impuestos, dices tú. Y en lo práctico se están yendo la industria de nuestro país, están generando cesantía y están generando la pérdida de los oficios que te dan sentido a la vida. Si el oficio de zapatero es un oficio maravilloso, Julio. Acuérdate de los zapateros como eran antes. Uno le llevaba los zapatos, me arregla el zapato. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, mira, y Dubái. Dubái se formó porque el Sheikh dijo 0 impuestos a la empresa. Entonces se fueron todas las empresas a Dubái a producir ahí. Les cobran por producir, eso sí, les cobran por estar ahí, pero su producción es 0 impuestos. Entonces te producen, te generan riqueza porque al tener una industria como la Rolls Royce, como la Cartier, como la Intel o como cualquier industria, bueno, te va a generar un círculo vicioso porque van a necesitar ingenieros, van a necesitar ingenieros informáticos, técnicos. Entonces la industria te desarrolla el país, ¿ya? Por eso yo creo que hay que tener mucho cuidado con esta nefasta ideología promovida por muchos líderes que son muy flojos. Entonces, como no trabajan, el que trabaja, que es el de la derecha, le cobramos. Ojo con eso. Pero también hay que pegarle un palo a la derecha, Julio, para que el sistema económico evolucione. ¿Y ese palo en qué consiste? En su
concepto de crecimiento, Julio. Lo único que habla de la derecha es crezcamos, pero crezcamos no importando cómo. En consecuencia, se crece destruyendo el medio ambiente, se crece acumulando mucha riqueza en manos de muy pocos. La distribución del ingreso aquí ha estado, tú sabes, más o menos el 1% de la población tiene el 30% del Producto Interno Bruto, cuando en Estados Unidos el 1% de la población tiene el 5% del Producto Interno Bruto. Entonces no ha habido una correcta distribución de los ingresos y de la riqueza nacional producto del concepto de crecimiento. El crecimiento uno le tiene que decir a los amigos de la derecha, más bien dicho, yo me gusta hablar esto a alto nivel, Adam Smith, David Ricardo, a los grandes padres de la economía. Lo que se necesita ahora es que ese concepto de crecimiento evolucione, se perfeccione hacia el concepto de sustentabilidad. ¿Cómo se hace? A las variables que te dan el número de crecimiento económico hay que ponerle unas variables más, como por ejemplo, utilización de la energía limpia o renovable, reciclaje, bienestar de la sociedad. Es decir, tú al producir zapatos estás generando bienestar en la sociedad y también energías limpias, te lo mencioné, y sustentabilidad. Es decir, estás produciendo esos zapatos industriales sin contaminación del medio ambiente. Entonces, cuando tú le introduces esas variables a las variables del concepto de crecimiento, el crecimiento que viene ahora es un crecimiento sustentable. ¿Para qué? Para el beneficio de toda la sociedad. Y eso es lo que yo no me explico, bueno, lo que tiene este sistema neoliberal es que está basado en los vicios de la persona. Entonces la avaricia, la codicia, la usura la que te mueve el neoliberalismo en su base, ¿ya? Entonces, cambiar ese concepto es fundamental para que el sistema económico evolucione. Por eso, yo creo que para lo que viene, sobre todo, mira, hay un común acuerdo. Esta crisis social también es una crisis de todo este sistema neoliberal. Hay un común acuerdo, Julio, entre los académicos del mundo, investigadores, que hay que perfeccionar el sistema económico capitalista, no destruirlo, Julio, porque se ha avanzado mucho, pero perfeccionarlo. Si quiere producir, respete el medio ambiente. Si este consumo, este crecimiento, lo que ha hecho es simplemente depredar el medio ambiente, Julio. Cuando tú ves las pesqueras por crecer te están matando a los recursos del mar, te están sacando unos peces que pesan, por regla general, 50 kilos, te lo sacan de 1 kilo para crecer, ¿te das cuenta? Entonces, así como a la izquierda tiene que reflexionar, la derecha tiene que reflexionar y darse cuenta que lo que viene, en gran medida, en vez de crecimiento, es sustentabilidad, o es un crecimiento sustentable para que la sociedad en su conjunto se desarrolle. No puede ser que a nivel económico lo único que prime son los números azules, Julio. El número azul mal obtenido es en gran medida una falencia del sistema que generó riqueza durante los últimos 250 años, pero que hoy día está en colapso. Por eso, estas dos grandes ideas que yo te planteo son ideas reformuladoras para crear una nueva economía. Una economía amigable con el medio ambiente, una economía que te fortalezca la industria nacional y que te genere el círculo virtuoso, Julio. Si la economía es la administración de la casa, administremos bien la casa, administremos para que todos tengan. Yo te digo una cosa, cuando tú estás en México tiene 140 millones de habitantes, Julio. He estado en la India con más de 1.000 millones de habitantes.
y hay pobreza por todas partes. Nuestro país realmente, Julio, aunque la pobreza es multifactorial y tiene que ver con la educación, nosotros perfectamente podemos tener un país rico a todos, rico para todos, Julio, si hacemos una economía que realmente sea en pro de todos nosotros, que cuide el medio ambiente, que cuide los ríos. No puede ser que para producir palta te dejen a una población sin agua, Julio. No puede ser eso. Por eso es un sistema neoliberal que ha colapsado con todo lo que es el estallido social. Cuando tú tienes también, ojo, por eso yo hablo de los liderazgos porque son el ejemplo a seguir. Cuando tú tienes ministros de Estado que viven en el limbo, porque viven en el limbo y no conocen lo que es la Granja, Maipú, Peñalolén, Conchalí, y te dicen, manda, oye, váyanse a comprar flores porque las flores bajaron de precio. Significa que vives, claro, en esa cúpula que no entiende realmente que sí podemos hacer un país rico, Julio. Todos, Julio. La riqueza, eso sí, es multifactorial, es decir, no es cosa de repartir la plata sino más, sino que implica que también los sectores medios y bajos también sean dignos de sus trabajos. La persona tiene que querer su trabajo. Si es un carpintero, quiera ser carpintero porque lo dignifica, pero démosle también un buen sueldo. ¿Para qué? Para que pueda vivir dignamente, Julio. Si es un electricista, si es un bombero, bueno, dignifiquemos a la persona humana económicamente y eso sí es posible, Julio. Todo esto que yo te digo, Julio, y que hemos conversado, la educación, la economía, no sé si alcancemos otro aspecto, porque son aspectos muy importantes, se puede hacer al cabo de 4 años, Julio, siempre que tengas a un líder y a liderazgos íntegros y transformacionales. Si tú tienes un buen ejemplo arriba, ese ejemplo se va a difundir en la sociedad y vamos a ser un gran país. Nosotros estamos llamados a ser una potencia mundial, Julio, y sobre eso por eso, si me meto en la política y la gente me apoya, no es para hacer un país mejor, es para transformar a Chile en la potencia mundial que tiene que ser, transformar a Chile en el corazón de una nueva cultura original y auténtica, Julio, reconociendo, por cierto, a nuestros pueblos originarios. Si nosotros vivimos en un país que ha sido una ficción, Julio, un invento, y es un invento, otro punto, otra área, mientras no reconozcamos la sangre indígena que corre por todas nuestras venas, Julio. Y todos se creen, no, que yo vengo de Europa, que yo soy eslavo, que yo soy británico. No, el chileno realmente, para construir esta nueva potencia, tiene que darse cuenta que así como Arturo Prat es un padre de la patria, Bernardo Higgins, Lautaro también es un padre de nuestra nación, Julio. Caupolicán, Michimalongo, Pelantaru, son padres porque forjaron uno de los valores más importantes que tenemos, que es nuestra valentía. Nosotros, Julio, no sé cuántos minutos tenemos, pero déjame decirte una cosa. Nosotros tenemos 3 grandes cualidades como chilenos y un gran defecto. La primera cualidad es que somos valientes, Julio, y eso viene de nuestra sangre araucana, mapuche, que le frenó al imperio más poderoso del mundo ahí cuando llegaron. Somos valientes, Julio. Lo segundo, somos inteligentes. El chileno ladino, el chileno inteligente, el que sabe visualizar cuándo hay que tomar las cosas e imponerlas. Es inteligente el chileno. También es ordenado el chileno. Aunque parezca lo contrario, es un chileno ordenado, Julio. Si tú vieras cómo son los otros países de desorden, te darías cuenta que somos muy ordenados. Y en este sentido, somos trabajadores, Julio.
A mí que no me vengan a decir que los chilenos, ni que nadie es flojo. Yo sé cómo trabaja la gente. También nos gusta disfrutar, obviamente. El talón de Aquiles que tenemos es que somos sumamente incultos y tenemos mala educación, Julio. Ese es nuestro talón de Aquiles. Si nosotros realmente reconocemos lo que somos, basta de ser, uno tiene que ser verdadero, Julio. Lo veo inspirado, doctora, lo veo con la... Tengo una banda presidencial aquí, ¿ah? En cualquier minuto se la entrego, ¿ah? Me está convenciendo, hombre, no la quería sacar, pero ahora como la veo, la voy a dejar acá sí para el próximo programa, ¿ah? Okay, no se la voy a entregar al tiro porque me está convenciendo, ¿ah? No, porque yo creo que por aquí van a aparecer muchos candidatos. Yo soy una opción, Julio, una opción donde tengo lo que te he planteado. Y uno tiene que ser sincero también. Uno es un filósofo, tiene ideas, no tiene la maquinaria, pero sí podemos gobernar con los mejores, Julio. Y eso es el llamado que uno hace. Si necesitamos buenos profesores o un ministro de educación, ¿quién es el mejor ministro de educación? ¿Quién es el mejor economista? ¿Quién es el mejor ingeniero? ¿Quién es el mejor artista que nos puede ayudar en el ámbito artístico? Y no los amigos, Julio. ¿Es posible? Es posible, Julio. Yo lo único que digo, quizá al margen de esta cosa política y esta cosa de que si a uno lo tiran o no lo tiran de presidenciable o no, lo que sí estoy convencido, Julio, es lo que lo he dicho 20 veces. Se necesita que se equilibre este duopolio derecha-izquierda y que se forme un tercer referente para que el sistema político-cultural evolucione. Si no, bueno, es posible que venga la izquierda extrema ahora y que hunda más al país como lo ha hundido en los últimos tiempos. Y si no la derecha, bueno, la derecha ahí es lo que hay hoy día, pues, Julio. Entonces, hay oportunidad, pero a mí me preocupa la ciudadanía, me preocupa el pueblo, pero también me preocupan los empresarios, Julio. Si da pena, Julio, que ahora no tengamos industria nacional por los impuestos draconianos impulsados por unos flojos también. Es una vergüenza, Julio. Me gusta caminar por el medio, me gusta caminar por la virtud y me podré equivocar en algunas cosas, Julio, pero siempre voy a buscar la verdad y la verdad te la voy a poner en la mesa, ¿ok? Muchos de los que van a pasar acá te van a tratar de embolinar la perdiz, decir, mira qué maravilloso el modelo de izquierda, y los otros van a decir, qué maravilloso el modelo de derecha. Y se han corrompido. Y a mí me toca decir estas cosas. Muchas gracias, Cristian, por venir al programa. El doctor Radovich con nosotros, Cristian Contreras, conversando de todo, ¿ah? Y terminamos así, conversando de política. Gracias, Cristian, por venir al programa. Gracias.